Ok, bueno, entonces estábamos en que bueno, estábamos en estos espacios L0 y L0 garigoleada, que uno era un cociente del otro, y lo último que habíamos dicho, que espero que lo recuerden porque ahorita lo voy a usar, pero lo voy a recordar de cualquier manera, es que las funciones Borel actúan bueno, en las funciones de L0 de la manera que actúa este grupo de funciones es con la composición, ¿no? Habíamos observado que si tenías una función en L0 y tenías una función h de los reales en los reales, que por supuesto estoy pensando que esta h es Borel medible, por acá lo dice, ¿verdad? H es Borel medible. Entonces, cuando tú compones f con h, lo que obtienes es una función, perdón, es que aquí algo pasó. Ya no sé qué estaba yo. A ver. Bueno, entonces estábamos en esto. Creo que sí se ve, ¿verdad? Bien. Este, a ver, entonces otra vez estábamos en las funciones. Teníamos una función en L0, teníamos una Borel medible y habíamos observado que cuando la compones obtienes una función en L0. Y entonces habíamos hablado que, por ejemplo, si tenías una función, claramente podías definir f cuadrada, f cúbica, a lo mejor el valor absoluto de f, y todas esas funciones pues, se pueden definir aparte, bueno, con definiciones, ¿cómo se dice esto? Pues elementales, pero lo que estoy tratando de decir aquí es que esto nos da una gran forma de definir las operaciones en L0, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del valor absoluto y el valor absoluto sería cualquier función compuesta con h como el valor absoluto, que por supuesto es una función que va de los reales en los reales, que es continua y que por ser continua es Borel medible, ¿no? En particular, por ejemplo, si tú tienes que f es una función en L0, tú puedes hablar de, como dije, el valor absoluto de f, que es una función, pero de hecho podríamos hablar del valor absoluto a la p, ¿no? Donde p es un número, pues digamos, entre 0 e infinito, ¿no? Y entonces, en realidad lo que estaríamos pensando es una función, aquí sería L0 garigoleada, de hecho, y, o sea, es una función medible o virtualmente medible, y la h, en este caso, estaríamos hablando de la función que va de los reales en los reales y que a cada x lo que le asigna es el valor absoluto de x y luego elevarlo a la p, ¿no? Y bueno, entonces usando lo de allá arriba, para este ejemplo específico tendríamos que esta función también está en L0, ¿no? Y por como está en L0, pues podríamos tomar nuestra clase de equivalencia y tenemos unas funciones en L0. Estas van a ser importantes, pero pues es como un ejemplo de que como H puedes usar un montón de cosas y decir, bueno, si las H's que usaste son funciones suficientemente decentes, como en este caso el valor absoluto y elevar a la P, este, entonces tendrías una función que también es medible, ¿no? O virtualmente medible en este caso. Bueno, y entonces, pues, eso, a ver, tratar de hacer un resumen porque ya nos vamos a pasar a otros espacios, a los más interesantes. Lo que habíamos hecho como una especie de resumen habíamos agarrado este L0, que eran las funciones virtualmente medibles, y le habíamos dicho que ellos que heredan una estructura, pues la heredan como de los reales, ¿no? En realidad, heredan una estructura de espacio vectorial, es decir, tienen suma, tienen multiplicación por escalar, por supuesto, y también de los reales heredan el producto, ¿no? O sea, se puede definir el producto y cumple todas esas propiedades. Y entonces lo que estamos diciendo es que este espacio, bueno, y tienen también un orden, ¿no? A ver, como resumen nada más otra vez, L0 es un espacio vectorial, tiene un orden que es compatible con estas operaciones del espacio vectorial y además tiene una multiplicación de la cual también hereda casi todas las propiedades que nos gustan de los números reales, ¿no?
Y bueno, L0 al principio fue un poco despreciado, ¿no? Este, él como conjunto y con toda esta estructura, al principio les digo que fue un poco despreciado, luego platicamos por qué, históricamente porque les interesaban otras cosas, pero después se dieron cuenta que estudiar L0 este, era importante, tenía su utilidad, también tenía ¿cómo se dirá?, su gracia, como matemático, ¿no? Pues estudiar cosas en un espacio ahí que nos acaban de definir, pero históricamente los que más les interesaban eran los espacios LPs, ¿no? Y entonces ahorita los vamos a definir, entonces los espacios LPs. Y bueno, nada más como, o sea, no crean que introduje L0 nada más porque no tenía nada mejor que hacer. Lo que pasa es que adentro de L0 viven todos estos espacios, ¿no? Ahorita los tenemos que definir, en un segundito los definimos, pero L0 es el espacio donde viven todos los LPs, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a tratar de definirlos. Y entonces, a ver, vamos a tomarnos una P. Primero que nada, vamos a como a poner notación para que, para que pues no andamos hablando de cosas raras, ¿no? Entonces, siempre que hable de la P va a ser un número real que es mayor o igual que uno y menor que infinito, ¿no? O sea, ya no lo voy a decir, pero siempre estoy pensando que que la P es un número como ese, ¿no? Y ahorita hablamos más de estas cosas, un segundo. La otra cosa que voy a pensar siempre y que ya no quiero escribir, pues que siempre voy a tener un espacio de medida y voy a tomar nuestra notación usual de este espacio de medida. Acuérdense, este, nuestra notación usual es la X es un conjunto, omega es una sigma álgebra y la mu es una medida, ¿no? Ok, y ahora sí, también va a haber un L infinito, pero ese como que se cuece aparte y no sé si hablar de ese en este momento, pero creo que no voy a hablar de ese. Y entonces, a ver, primero voy a definir el LP garigoleada, por supuesto, ¿no? Y el LP garigoleada van a ser todas las funciones que salen pues otra vez de un dominio de F que está contenido en su espacio de medida, van a dar a los reales, de tal manera que cuando yo me tome el valor absoluto de esta F y lo eleve a la P, esta función y le voy a poner así nada más por poner, ¿cómo se dice eso? Para enfatizar de qué estamos hablando, de tal manera que esta función es integrable, ¿no? A ver, bueno, y LP sin garigolear, pues va a ser el LP, este, cociente, la relación de equivalencia, donde esta relación de equivalencia se define como siempre, lo voy a poner mejor así, donde donde F es equivalente con G si solo si F es igual a G casi en todas partes, ¿no? Entonces estamos pensando otra vez en que esta cosa, este, a ver, en que esta cosa es integral, bueno, perdón, en que este espacio son clases de equivalencia de funciones y acuérdense que para todo fin práctico, en nuestro contexto que es integración, dos, dos funciones son equivalentes y solo si F es igual a G casi en todas partes. Acuérdense que para todo fin práctico, las funciones que son iguales casi en todas partes, en nuestro contexto pues, se pueden pensar como la misma función, ¿ok? A ver, habría que hacer algunas observaciones este, más o menos triviales y lo voy a decir, no sé cómo decirlo en este momento, estoy pensando cómo decirlo, a ver, pues vamos haciendo observaciones, ¿no? Este,
¿Qué pasa si f es integrable? O sea, solo integrable, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan, pero nosotros probamos que si f es integrable, bueno, vamos a hacer un par de observaciones, aquí observaciones triviales, que sería bueno decir en este momento. Si f es integrable, ¿qué onda con su valor absoluto, jóvenes? ¿Qué me pueden decir de su valor absoluto? ¿Es integrable o no? Y bueno, y peor aún, quisiera saber qué onda con el valor absoluto de f a la p. ¿Ese es integrable? ¿Qué me pueden decir de esas tres proposiciones? Pues a ver, a lo mejor no me dicen nada porque no saben qué ando buscando, pero ando buscando algo como de este estilo. ¿Será que si f es integrable, su valor absoluto es integrable? ¿O será que si el valor absoluto es integrable, f de p es integrable? Y esta ya no la voy a poner porque no me han dicho nada. ¿Será cierto eso? ¿Qué saben ustedes? ¿De qué se acuerdan o de qué no se acuerdan? Yo digo que sí, ¿no? Creo que la del valor absoluto sí. A ver, yo creo que en clase vimos que si f era integrable, el valor absoluto era integrable. De hecho, esto es un sí solo sí, ¿no? Esto sí, sí es un sí solo sí. Este, o sea, esto sí lo vimos en clase, no sé si se acuerdan, pero ser integrable, en particular es equivalente a que el valor absoluto esté en un, lo habíamos dicho en algún teorema, y estar en U, no sé si se acuerdan que era, eso significaba ser integrable, ¿no? Para las funciones positivas. Y entonces, de hecho, en aquel momento dijimos que la integral era como una cosa que aseguraba, bueno, que era un pero ay, no sé si lo dije en esos términos, pero bueno, sí probamos que esto, que ser integrable era lo mismo que el valor absoluto estuviera en U. ¿Y qué onda con esta? ¿Qué onda con esa jóvenes? ¿Saben algo o no saben nada? Yo digo que sí, pero lo pregunto Sí. tanto que lo dudo. Yo digo que sí también, pero se los voy a dejar de tarea, ¿no? A ver qué me pueden decir de esto. Estoy pensando en que si esta cosa pasa o si esta cosa pasa, si alguna de las dos o si son equivalentes, nada más para ayudarles tantito, si esta es integrable, si, por ejemplo, el valor absoluto es integrable, pues en particular es medible, ¿no? Y entonces elevarlo a la p, pues acuérdense que es una función continua y entonces es Borel, y entonces esta sí tiene chance de, o sea, es medible, ¿no? Ya nomás habría que decir si de veras es integrable o no. Pero, este, ay, no sé si se acuerdan es que ya no sé si probamos eso o no, y quiero que me lo recuerden. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos que cuando probamos esto de que ay, chin, ¿cómo lo digo? Cuando tú componías una función integrable por una Borel, bueno, perdón, sí, una integrable con una Borel, obtenías una función que era por lo menos medible, ¿no? Y para garantizar, es que estoy preguntándoles una cosa de sus cursos de cálculo 2. De hecho, la composición de funciones, ya se habrán dado cuenta porque si tienen algún ejemplo, espero, no siempre es integrable, ¿no? Pero si le pides a la segunda que sea continua, como que pues parecería que sí es integrable. Bueno, a ver, ya todo esto que dije, espero que no los haya confundido, pero les estoy tratando de dar una como sugerencia. Si ya sabes que esta es integrable, pues elevar a la p como que debe ser integrable, ¿no? Porque es la f compuesta de una función continua. Pero creo que eso no lo hicimos nosotros en clase y entonces mejor se los dejo de
tarea, ¿no? Esa es una buena tarea para que lo piensen. Bueno, pero esa es una observación nada más, a ver si pueden decir algo acerca de esto. Y la otra cosa que yo quisiera en este momento decir es que fíjense que, ay, ¿cómo digo eso? Lo voy a tratar de decir bien. Entonces, la observación 2 es como, ¿qué diría? LP es un subespacio vectorial de L0. Este, ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué? ¿O qué tendrían que hacer para ver que algo es un subespacio de otra cosa? ¿Qué tendrían que hacer, jóvenes? O sea, yo ya sé que L0 es un espacio vectorial, ¿no? Ya lo probé sobre los reales. Y entonces yo quiero ahora saber que LP es un subespacio vectorial de L0. ¿Y se acuerdan de sus cursos de Que son análisis dos que cosas, digo? ¿no? Las que tiene que cumplir. Ajá, Si te ¿cuáles? tomas dos en LP, entonces la suma está en LP. Y Ajá. si te tomas uno en LP y una constante, el producto está en LP, ¿no? De hecho, en sus cursos de lineal seguramente les pusieron una cosa así, ¿no? Si te tomas dos en lo que quieres probar que es un subespacio, en este caso LP, y de hecho aquí debería de poner clases de equivalencia, ¿no? Clases de equivalencia, y un número reales. Creo que en sus cursos de lineal o sea, era suficiente probar que si multiplicabas uno por la constante y le sumabas el otro, eso se quedaba en LP, ¿no? Y entonces lo que habría que demostrar en este momento es que, o bueno, no sé, lo voy a hacer como me dijo Emiliano, ¿verdad? Este, porque les ando yo diciendo otras cosas y no me lo dijeron. Entonces me dijo Emiliano, pues prueba que la suma está en LP y prueba también que el producto está en el producto, chin, ¿cómo lo debería decir? Así lo debo poner. El producto está en LP, ¿no? Y entonces uno dice, ay, a ver, pero hay que recordar cómo se definían estas cosas y entonces, a ver, vamos a decir un par de cosas para que vean que de verdad esto es cierto, ¿no? Este, mm, a ver, lo voy a decir así, ¿va? Este, entonces, a ver, para probar esta primera afirmación, lo que uno tendría que decir en este momento es lo siguiente. A ver, lo voy a decir rápidamente. Si uno se toma, bueno, uno se tomaría a los representantes, ¿no? O sea, hay que trabajar con los representantes. O sea, ya habíamos dicho que la suma y el producto por un escalar no depende de los representantes, y entonces con que trabajar con los representantes es suficiente para hacer las cosas, ¿no? Y entonces uno dice, ah, bueno, uno está interesado en ver qué onda con este a la P, ¿no? O sea, en ver qué onda con este monito, si es integrable o no es integrable, ¿no? Porque eso nos diría si f más g está en LP, no que f más g está en LP, acuérdense que significa que, que f más g elevado a la p es integrable, ¿no? Y entonces, a ver, entonces dices, ah, pues f más g, ¿qué onda con este? Yo digo que este es menor o igual que, ay, ¿cómo se dice eso? Dos veces el máximo de f y g, todo eso elevado a la p, ¿no? Sí, ¿no? Esta es una desigualdad como de cálculo uno, supongo. F más g, pues depende de si la f es positiva o negativa. El máximo, sí, o sea, bueno, quiero tomarme esta suma y luego el valor absoluto, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, dependiendo de si f o, bueno, te tomas. Ya estoy diciéndolo mal, ¿ven? ¿Y por qué no? Con razón no me sale porque lo estoy escribiendo mal. A ver, aquí debería de ser, con razón no, todos me ven feo, dicen, no, quién sabe de qué está hablando. Ahora sí, el valor absoluto más el valor, no.
coma, el valor absoluto de G, y ahora sí, esto elevado a la P. Ajá, ahora sí. A ver, entonces, dices, bueno, a ver, ¿qué onda con este F más G? Para ver esta desigualdad, es como de cálculo 1, les decía, ¿qué onda con F más G? Y dices, pues el valor absoluto de F siempre es más grande que F, ¿no? O sea, lo peor que te puede pasar es que sean iguales, pero si no, el F es más chiquito que su valor absoluto, menor o igual. Este es más chiquito que su valor absoluto por las mismas razones, y entonces si sumas dos veces el más grande de estos dos, pues eso va a ser más grande que F más G, y luego si tomas valor absoluto, pues como este va a ser un número positivo, el máximo pues, pues te va a quedar más grande que es dos veces el que sea más grande de estos dos, ¿no? Y elevar a la P, como P es un número entre 1 e infinito, conserva el orden, ¿no? Elevar a la P es una función creciente, ¿no? Eso es lo que diríamos, y entonces tenemos esta desigualdad, pero después uno observa que esto es menor o igual, acuérdense que aquí uno podría decir, pues a ver, o sea, esto es elevar a la P un producto, es elevar uno de los factores a la P, y luego tendría que elevar el otro factor a la P, ¿no? Pero de una vez, para no escribir tanto, voy a escribir aquí que puedo poner, ¿cómo lo digo? Ya se me fue. Esto es menor o igual que, ya no sé qué quiero poner aquí. Quiero poner aquí este a la P más este a la P. Con eso quiero terminar, pero si es claro esta desigualdad. A ver, lo voy a decir otra vez. A lo mejor debía haber hecho un paso más, no sé. Este, este, lo separo, o sea, separo estos dos factores, 2 y el máximo, y entonces dices, pues este 2 a la P se lo cargo aquí, y luego tendría el máximo de F y G a la P, ¿no? Y el máximo de F y G a la P es menor o igual, ay, ching, ya no sé por qué es cierto eso, por qué es cierto eso, díganme ustedes. Dos veces el máximo de G a la P. Y entonces dices, eso sería el valor absoluto de, suponte que es F. Ajá. Sí, bueno, no sé si quieran que escriba otro renglón, pues voy a escribir otro. A ver, aquí me quedaría el máximo de F y G, ¿no? En valor absoluto, y todo eso elevado a la P, ¿no? Así me quedaría después de que lo saco. Pero entonces el máximo de estos dos, pues es alguno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, y entonces la desigualdad del triángulo me diría, no sé si la desigualdad del triángulo me diría que esto es menor o igual que, no estoy seguro de qué estoy haciendo. Entonces el máximo de la P. Ya me confundí, jóvenes. O sea, yo lo que quiero poner aquí al final, pero quería usar la desigualdad del triángulo, ya no estoy tan seguro de qué quiero usar. La segunda parte, la segunda no es una igualdad nada más, ¿no? No es un menor igual. Sí, este es una igualdad, tienes razón. De hecho, lo podemos poner igualito, sí. Y luego yo quiero acabar con este. Yo quiero acabar con este, entonces tendría yo que ver que el máximo de este siempre es menor o igual que este monito. Bueno, elevado a la P siempre es menor o igual que ese monito. ¿Y por qué? No se podría decir que sin pérdida de generalidad, suponer que F, el valor absoluto de F es el máximo. Sí, podrías Entonces, decir que el valor absoluto de F sea el máximo. Ajá.
Bueno, entonces f a la p sigue siendo el máximo, ¿no? Entonces, eso sería menor o igual a 2 a la p por f a la p, ¿no? Entonces, eso sería menor o igual que 2 a la p por f Ah, de sí, g, ¿no? ¿verdad? Y ya con eso Sí. ya se cumple la desigualdad que buscamos, ¿no? A ver, es que me estás diciendo, a ver, déjalo escribo, a ver si logro decir todo lo que me estás diciendo, ¿no? Tú dices el máximo de F y G, ajá, el máximo de F y G, chin, pero es que el máximo de una función en su, bueno, sí, ¿no? A ver, lo voy a decir así como tú dices. Es que, a ver, es que ya tengo un problema con lo que me dijiste, pero bueno, este, ya no sé qué decir, pero lo voy a decir así, a ver, para cada X en el dominio, en el dominio del máximo, chale, ¿qué? Del máximo, o sea, de la función máximo, y G, pues esto, a ver, esto lo que dirías es, ¿cuánto vale la función máximo, valor absoluto de f, valor absoluto de g, evaluada en x, ¿no? Pues esa tiene dos valores, puede ser el valor absoluto de x o no, pero bueno, entonces esto vale, podemos suponer sin perder generalidad, eso fue lo que me dijiste, que el más grande es el valor absoluto de f en x, ¿no? Y entonces dices, bueno, si este es de cualquier manera, cuando yo le sumo el valor absoluto de G, ay, a ver, no es que lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Por eso no lo quise escribir. Pero a ver si, es que sí sé lo que me estás diciendo, Emiliano, pero no lo logro escribir. Deberías de ayudarme. Es que lo que tú dices pero no está bien dicho y te voy a decir por qué. Lo que tú me dijiste es el máximo del valor absoluto de f y el valor absoluto de g. Tú dijiste, puedes suponer sin perder generalidad que es el valor absoluto de f, ¿no? Y entonces dices, si elevo este a la p, pues esto lo elevo a la p, ¿no? Sí, eso fue lo que me dijo Emiliano, y entonces dices, pues estos son iguales en el caso de que esto pase, ¿no? Y luego dices, pues si le sumo este monito, pues sigue siendo un número positivo, o sea, sigue siendo un número positivo, entonces aquí esto lo puedo transformar en y desigualdad, y luego dices, pues si elevo la P sigue siendo un número positivo, ¿no? Y así acabaría la demostración. Pero sí ves que es más complicado que eso, Emiliano, ¿o no? Aunque el argumento es el mismo. Te estoy preguntando porque en realidad aquí estoy hablando de una función, ¿no? Entonces tendría que decir, en cada uno de los puntos donde la evalúo a esta función, pues me puede dar, ya sea el máximo me puede dar f de x o g de x. Y entonces dices, bueno, pues te fijas cuál es, entonces te fijas aquí en la x. Y haces el mismo argumento que acabo de decir, pero tendrías que hacer para toda X y de cualquier manera te quedaría lo que nos dijiste. Ya los confundí mucho, jóvenes, dije No, algo. ya vi, ya. O sea, sí viste que lo que dijiste no es exactamente cierto, pero que sí se puede escribir de alguna manera. Ujú. ¿Quieren que lo escriba o quieren que ahí sí lo dejemos? Ustedes díganme. O sea, puedo pensar cómo escribirlo en este momento, ¿eh? Pero ya sí, ¿no? Sí, ya sí, porque la verdad es muy enredado, ¿no? O sea, la verdad es que no quiero escribirlo porque lo que tendrías que decir, a ver, pues fíjate cuánto vale esta función. Pues en esta función, pues en el X va a valer alguno de estos dos valores. Pues como vale alguno de estos dos valores, pues fíjate en ese valor, ¿no? Y elévalo a la P. Y entonces, pues eso es lo que vale la función. Y luego súmale el G, ¿no? Y luego elévalo a la P y pues se va a mantener la desigualdad, pero pues es para todo, cada uno de los puntos, podría ser que fuera este o que fuera este. Bueno, ahí lo voy a dejar. Y entonces, a ver, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Si uno observa que esta desigualdad es cierta, entonces dices, fíjate que si tú tienes dos cosas
que están en LP, F y G, eso significa que esta y esta es integrable, ¿no? O sea, esta y esta es integrable, y entonces la suma de integrables es integrable. Si multiplico por un escalar es integrable, entonces del hecho de que estas dos estén en LP, yo obtengo que esta de aquí está en LP, ¿no? Por lo que dije, esta es integrable, multiplicar por una constante es integrable. ¿Y qué acabo de hacer? Ah, pues acabo de decir que esta cosa de aquí es integrable, pero esta cosa integrable domina el valor absoluto de esta, ¿no? De f más g. Entonces, como esta de acá es integrable, entonces yo tengo que esta de acá es integrable. Y eso me dice, bueno, su valor absoluto es integrable. Bueno, no, si esta, por cierto, perdonen ustedes, esta, por cierto, es positiva, ¿no? Entonces dices, ah, pues si esta es integrable, como la domina esta, pues es integrable. Y entonces, ¿se acuerdan que aquí habíamos dicho que algo era integrable si, solo si su valor absoluto era integrable? En este caso es positiva. Y acuérdense que teníamos un teorema que decía que si tenías una función que era medible, y estaba dominada por una que era integrable, o su valor absoluto estaba dominada por una que fuera integrable, entonces la función era integrable, y eso nos diría inmediatamente, aquí lo podría poner, por lo tanto, f más g está en LP. ¿Se entiende, jóvenes? Y la otra cosa que tendría que decir es que este está en LP, ¿no? Pero que este está en LP, pues es más o menos fácil, porque si tienes que esta función es integrable, entonces bueno, lo voy a escribir así como, sin déjenme separarlo en dos cachitos. Y el segundo cachito diría, ah, pues si tú te tomas una F en LP, que es lo que estábamos suponiendo aquí, eso significa que el valor absoluto de F en P es integrable, ¿no? Esta es integrable. Pero si esa es integrable, pues multiplicar por una constante es integrable. ¿Y por qué constante voy a multiplicar? La constante por la que voy a multiplicar es CP, ¿no? C a la P. Eso sigue siendo un número real. Esto es integrable. Y entonces esto lo puedo meter bueno, ya les dije, ¿no? O sea, multiplicar por una función es integrable. Pero ya que los dos están a la P, pues puedes meter el C adentro del valor absoluto, adentro del valor absoluto ¿cómo lo metes? Ay, aquí hay que hacer un pequeño detallito. ¿Cómo le hacen, jóvenes? Díganme. O sea, a ver, tendrías dos casos, ¿no? Si CP es positivo, ajá, ajá, ajá. Bueno, es que tendrías dos casos y ya no sé qué decir porque ya no sé qué hacer, cómo hacerlo. Este, pero yo creo que sí teníamos que decir los dos casos. No sé por qué me estoy enredando tanto con esto, pero lo voy a decir así. Entonces, a ver, dices, si CP es positivo, entonces multiplicas por CP esta cosa y obtienes una función integral. Y luego dices, ah, bueno, como es positivo, lo puedo meter adentro del valor absoluto. Y entonces dices, ah, pues CP es CF elevado a la P es integrable. Y entonces, pero eso no es otra cosa, CF elevado a la P es integrable, pero eso no es otra cosa que decir que la función CF está en LP, ¿no? Y si es menor que cero, ¿qué hacen? Ya no sé qué hacen. Es que es lo mismo, pero no sé cómo decirlo.
Porque entonces tú dirías, pues multiplico por menos CP, ¿no? Sí, a ver, ya no sé qué estoy diciendo, pero multiplico por menos CP. Y ese es positivo. Ajá. Y entonces dices, esta es integral. Pero entonces, como CP es negativo, la única manera de que CP sea negativo es que menos C, que CP sea negativo, es que C sea negativo, ¿no? Entonces, esto es el valor absoluto. Alguien dígame que estoy haciendo algo malo, estoy diciendo puras tonterías, jóvenes. Díganme ustedes. Ya no sé qué estoy haciendo. Según yo, todo esto era muy fácil y ya no me está saliendo. Ay, lo pienso por segundos. Tengo una constante. A ver, lo voy a decir así porque estoy diciendo puras cosas horribles y no estoy diciendo nada. A ver, lo voy a decir así. Este, sí, así lo voy a decir. Entonces dices, tengo una función o sea, tengo una función que es integrable, que está en LP. Entonces eso significa que f está. Y luego tengo un número real, ¿no? Y luego tengo dos casos, que sea mayor o igual que cero o que c sea menor o igual que cero. Ahora, si c es mayor o igual que cero, yo sé que cuando multiplico por la constante CP, esto es integrable, ¿no? Esto es integrable. Ajá. Pero como CP es mayor o igual que cero, entonces CP, bueno, esta es integrable, ¿no? Eso lo quiero poner aquí, es integrable. Y entonces dices, pero como CP es mayor o igual que cero, C es igual a su valor absoluto. Entonces esto es lo mismo que esto, y entonces ahora sí tengo que C, el valor absoluto de C por F a la P es integrable, porque todos esos son iguales, y entonces eso me dice que entonces CF está bueno, con gorro, está en LP, ¿no? Y ahora, si C es menor o igual que cero, yo sé que, bueno, multiplico por menos C a la P. Bueno, como C es mayor o igual que cero, menos C es mayor o igual que cero, y entonces este es un número positivo, pero no me importa mucho para la integrabilidad. Esta es integrable. Y entonces dices, pero pues en este caso ese es el valor absoluto de C elevado a la P por el valor absoluto de F elevado a la P, que es lo mismo ahora sí que CF elevado a la P, y eso me dice que esta función es integrable, o en otras palabras, que su clase de equivalencia está en LP. Ahora sí ya lo escribí bien. ¿Alguna duda de lo que dije, jóvenes? Perdón, pero por alguna razón estaba yo pensando en otra cosa. Bueno, nada más para hacer un resumen otra vez, lo único que estoy diciendo aquí es que estos monitos son espacios vectoriales, ¿no? De L0. A ver, esto les debería de dar, bueno, no sé, esto les debería de dar una idea este, más hacia dónde vamos, quiero dar una idea hacia dónde vamos. O sea, estos LPs heredan toda la estructura del espacio vectorial del L0, y de hecho también, pues en particular son subconjuntos del L0, ¿no? Porque acuérdense que el hecho de que esta cosa sea integrable, les dice que en particular la función de aquí adentro tiene que ser medible, ¿no? Esta tiene que ser medible, y para medible sí sabemos que o sea, esta tiene que ser medible, y entonces usted tiene que estar, la F, la de aquí adentro, tiene que estar en el L0, ¿no? Y entonces todos estos espacios heredan del L0 toda la estructura de la que estamos hablando, ¿ok?
Y la otra cosa que deberíamos de notar, no sé si se acuerdan que había un orden, ¿no? Había un orden en L0, voy a ponerlo por aquí, había un orden en L0 y además habíamos dicho que este orden era compatible con las operaciones de espacio vectorial del L0, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era esta cosa de que era compatible? A ver, había dos propiedades, ¿no? La primera propiedad era que se valía la ley de la cancelación, ¿no? O sea que si U era menor o igual que B, entonces, si U era menor o igual que B, entonces para todo W en el espacio vectorial, en el espacio vectorial, estoy poniéndolas como se pondrían así, que es entonces U más W es menor o igual que U más que W. Esa era una, ¿no? Y la otra era que si tenías un número mayor o igual que cero, entonces para todo, supongo que B, que fuera mayor o igual que cero, ay, si las estoy escribiendo bien, jóvenes, ustedes díganme, porque ya no me acuerdo. No me dicen nada. A ver, la voy a buscar porque ya me estoy dudando que eran así, que era compatible con el orden. ¿Dónde está eso? Ah, chale. Ajá, esa era una. Y la otra era que si tenías. Ah, es que está al revés, ok. Con razón la estaba yo viendo rara. Que si tenías una cosa que era mayor o igual que cero, o sea, si tenías un B que era mayor o igual que cero, que el cero vector, supongo, le debo de poner así, que el cero vector, entonces cuando tú lo multiplicas por cualquier constante mayor o igual que cero, se tiene que C por B es mayor o igual que cero. Este es el producto. A ver, entonces habíamos dicho que estos dos, este, que la cosa era compatible con el orden, ¿no? Y entonces, no sé si lo vean claramente, pero como lo probamos en L0, esta cosa de que si era compatible, aquí también en LP va a seguir siendo compatible con el orden. ¿Por qué? Pues vamos a decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, pues pues no sé qué decir, porque dices, pues me tomo dos que sean menores, ¿no? En este caso serían dos funciones que sean menores casi en todas partes, una que la otra, y luego te tomas otra función, ¿no? Otra h función en LP, y entonces dices, bueno, pues ¿qué pasa si le sumas f más h y G más H? Pues se sigue conservando la desigualdad casi en todas partes, y pues entonces no hay nada que hacer. Es otra vez hereda de los números reales, y en este caso, si te tomas una función, que en este caso sería el cero, acuérdense que es la constante cero aquí, y sería casi en todas partes mayor o igual que cero, y si te tomas una constante positiva, pues entonces este, cuando multiplicas esa f por la constante positiva, pues eso es mayor o igual que cero, que la función constante cero casi en todas partes, ¿no? Y entonces, esto nomás estoy diciendo rápidamente que el orden se sigue conservando, y entonces los LPs también siguen siendo espacios vectoriales espacios vectoriales que el orden es compatible con las operaciones del espacio vectorial, ¿no? Que era lo que tenemos que checar son estas dos cosas. Y bueno, está muy bonito todo esto. Este, para terminar, yo creo que ya ahora sí entramos en lo importante de estos espacios LPs, que
lo importante de estos espacios LP es lo siguiente. Este, ¿Cómo lo digo? A ver, voy a, nada más para preguntarles, para molestarlos, perdón. ¿Qué, ¿Cuál es el concepto más importante del análisis? ¿O qué estudia el análisis? Aproximación. Y para tener una aproximación, ¿qué necesitas? Vas bien, vas bien. ¿Límite? Sí, necesitas límites, ¿no? O sea, las aproximaciones son límites, pero para hablar de límites, ¿qué necesitas? Que es como la onda de los espacios métricos. O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué le hace falta a los LPs? O sea, ¿qué quisiéramos que los LPs fueran? Ah, una medida. No, es que no le puedes decir medida porque sí son espacios. Una métrica, ¿no? Les hace falta una métrica, o sea, les hace falta una noción de distancia, ¿no? Eso es lo que nos hace falta a los LPs. Sí, o sea, acuérdense que en R, cuando estamos trabajando en R, estoy hablando de cálculo, como estamos trabajando cálculo, y voy a regresarme hasta cálculo uno. Tenemos este orden, tenemos esta noción de orden, esta noción de espacio vectorial, que no la decimos así en los reales, porque en los reales más bien hablamos de un campo, pero tenemos o sea, tenemos suma, tenemos producto, etcétera, bla, bla, bla. Tenemos toda esta estructura algebraica, la voy a decir así. Y la otra estructura que, que tenemos en los reales es la de distancia, ¿no? Que de hecho nos la da el valor absoluto, pero es una noción de distancia, y con esa noción de distancia pues calculamos límites y hacemos todo el cálculo que tenemos, ¿no? Y entonces cuando ya estamos en análisis, ahora sí, lo que nos dicen nuestros maestros de análisis es, bueno, pues se acuerdan de lo que hacían en cálculo, sí, sí nos acordamos, bueno, pues ahora lo queremos hacer, pero en espacios más generales, ¿no? Y entonces te definen lo que es una métrica. Y bueno, te estoy echando todo esto choro porque quiero que me digan qué tanto tengo que definir, ¿eh? Te definen que es una métrica y te dicen, pues es una métrica, es una función que cumple estas 18 propiedades. No son 18, pero son 3 o son 4, 3, bueno, depende de cómo lo defines. Pero te definen una métrica y te dicen, bueno, pues la métrica sirve para medir distancias y las distancias sirven para calcular límites que, como nos dijo Angélica, son aproximaciones. Pero de hecho, si se van un poquito más hacia arriba, más como pensando en los reales, otra vez, los reales, el valor absoluto es una métrica, pero no solo es una métrica, ¿no? Es una cosa que se llama una norma. Y una norma, pues es otra función que sale del espacio, cruce del espacio a los reales y tiene ciertas características. Y si sus maestros de análisis fueron lo suficientemente razonables, les dijeron, pues hay normas, de hecho los reales son un espacio normado, y esa norma induce una distancia que en realidad es, o sea, el valor absoluto es la norma, ¿no? La cual induce una distancia, ¿no? Y de hecho, si se vieron más fresas, sus maestros de análisis uno les hablaron, a lo mejor hasta les hablaron de los espacios LP, no lo sé, no creo, no tan general, pues, pero a lo mejor LP en los reales, por ejemplo, podrían haberlo hecho, no lo sé. O podrían hablado de otras normas que también salen aquí naturalmente. Este, y entonces ya voy a terminar la clase haciendo nada más haciéndoles una pregunta. ¿Saben todo lo que dije o tengo que decir algo al respecto de que hay normas, que es una norma, que hay distancias, que es una distancia, que toda norma induce una distancia? Todo eso yo lo veo en mi curso de cálculo, no, de análisis uno, pero sí quiero que me digan si ustedes ya lo saben y lo damos por hecho. Pues yo digo que lo damos por hecho. Va. Sí. Sí, ¿no? Sí, seguros. Bueno, entonces pues así lo dejamos, aquí la dejamos, voy a dejar de grabar. Este.